es la hoja de alguien. Y así voy a ver si yo recuerdo las palabras que dejo allí o si no. Muy bien, pues vamos a orar juntos y entrar en el mensaje. Padre Santo, encomendamos a ti este tiempo en esta mañana, rogando, por favor, que obres en nosotros, que nos enseñes por medio de la palabra y, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, pasamos por la historia de Israel y vemos cómo Israel pues nace como nación, luego cómo crece dentro de Egipto en esa esclavitud, cómo Dios levanta a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, cómo llegan a entrar en la tierra por fin que Dios tenía para ellos y al final como Dios provee para ellos, según el deseo de su corazón, un rey que puede gobernar sobre ellos como las demás naciones. ¿Recordáis quién es el primer rey sobre Israel? Saúl. Este hombre que era alto, guapo, perfecto desde la perspectiva del ser humano. Pero conforme vamos leyendo de Saúl, hay 3 capítulos que son contundentes en cuanto a su vida. Hay 3 capítulos que vemos a Saúl tropezar, volver a caerse y finalmente explayarse por completo. Y vemos que Saúl no era el que pensábamos que era. Pero en parte de estos 3 capítulos, parte es la historia de la imprudencia de Saúl. Si recordáis la historia, él hace un juramento que el que come comida hoy antes de terminar la batalla morirá, cosa que su hijo no escuchó. Y su hijo, persiguiendo al enemigo, pues paró un momento porque vio miel y estando cansado comió miel y nos dice que se le alumbraron los ojos. Era como enchufar tu móvil cuando vas al 2% y tu móvil, de repente tiene potencia otra vez. Y Saúl dijo, el que haya cometido el pecado rompiendo el juramento, morirá. Y cuando al final sale que ha sido su hijo Jonatán, él dice, me da igual quién sea, vas a morir porque no has obedecido este juramento que vuelvo a repetir, su hijo ni había escuchado, no sabía él que su padre había hecho este juramento. Y vemos esta falta de prudencia de parte de Saúl y decimos, este hombre no puede ser el ungido de Dios, el rey de Israel. Y por lo tanto, cuando viene el siguiente rey, que es David, una de las cosas que notamos es que David es un ejemplo de prudencia. Veis aquí en la hoja que he puesto varios versículos del capítulo 18 de primero de Samuel. En el versículo 5, otra vez en el 14 y otra vez en el 15, vuelve a mencionar que David actuaba de manera prudente delante de Dios. Incluso si volvemos atrás, encontramos la primera vez que vemos a David en el capítulo 16. Bueno, no es la primera vez que lo vemos, pero es la primera vez que Saúl escucha de David. Lo que le llega es que hay un joven que es prudente. Y ese es el tema que quiero tratar en esta mañana, la prudencia. Quiero hablar de lo que significa ser prudente. En la hoja vais a ver aquí que pone la prudencia es actuar con... Y tenemos ese pensamiento de sabiduría, de saber actuar sabiamente, con visión hacia el futuro, y luego pone, y sin, ahí quiero que pongáis remordimientos. O sea, actuar con sabiduría sin remordimientos. Todos hemos experimentado esa situación, ¿no? De actuar y luego después darnos cuenta de que lo que hemos hecho estaba mal, de lo que no tendríamos que haber dicho esto, no tendríamos que haber hablado así. Eso es una cosa común que hemos experimentado todos. Y sin embargo aquí el pensamiento, la prudencia es poder actuar de una manera consistente
sin tener que sentir remordimientos como, uy, ojalá que no hubiera hecho tal cosa. Y cuando vemos la vida de David, efectivamente, el rey David es un ejemplo de prudencia, sobre todo su vida temprana. Por supuesto, luego después sabemos que la historia continúa y David, habiendo sido tan prudente como era de joven, actúa de una manera totalmente imprudente en el pecado con Betsabé y todo relacionado con su familia. Pero bueno, quiero hablar de estos proverbios del hijo de David y de ese tema de la prudencia aquí en Proverbios. Así que vamos a lanzarnos a nuestro estudio. Por supuesto, estamos en una sección de Proverbios en que el sabio nos da pensamientos y estos pensamientos vienen desvinculados. O sea, tenemos como si se hubiera puesto todos los pensamientos en un bote y ha agitado el bote y ha tirado los pensamientos y entonces los pensamientos están pues repartidos por toda esa sección de proverbios, lo cual nos obliga a leer, meditar, pensar, conectar pensamientos, y es lo que vamos a hacer en esta mañana, conectar los pensamientos que tienen que ver con la prudencia. Quiero empezar primeramente con identificar la prudencia. O sea, hemos hablado hace un momento de que la prudencia es actuar con sabiduría sin remordimientos, pero exactamente qué es lo que tiene en mente Salomón cuando habla de la prudencia. Y hemos leído juntos en Proverbios 14 y leemos en el versículo 8 lo siguiente: la ciencia, y si queremos sustituir la palabra, en vez de ciencia, podríamos decir el conocimiento, o sea, la forma de pensar. Y dice aquí, la forma de pensar del prudente está en entender su camino. He puesto aquí en la hoja, identificar la prudencia. La prudencia es reconocer nuestro camino, reconocer lo que realmente es nuestro camino, verlo desde la perspectiva de Dios. Y si sigo leyendo, la segunda parte del 8 dice: mas la indiscreción de los necios es engaño. O sea, lo opuesto de la prudencia es indiscreción y nos dice que eso es precisamente el engaño. Decir, yo voy bien, cuando realmente no vamos bien, cuando realmente vamos mal. Muchas gracias. Es que antes dice actuar con sabiduría y lo que yo había puesto era actuar con discernimiento, que es mejor esa palabra, discernimiento de lo que es correcto, lo que no es correcto y luego sin remordimientos. Muy bien, pues tenemos que primeramente entender nuestro camino, de poder ver nuestro camino y verlo desde la perspectiva de Dios. Esto es donde realmente podemos empezar a hablar de lo que es esa prudencia. Y si sigo leyendo, llego a un texto que realmente me ha marcado mucho. El versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese pensamiento de que la prudencia es reconocer lo que es el camino en que estamos, en que debemos estar, y efectivamente reconocer el peligro de seguir por el camino que simplemente nos parece recto. Yo no conozco a nadie que vaya por un camino que sabe que es el camino equivocado. Yo no conozco a nadie que dice, yo voy por el camino, pero ese camino me lleva a la muerte, pero a mí me gusta. O sea, es curioso. Todos van por el camino pensando que van por el buen camino. Y sin embargo, ese pensamiento de la prudencia dice que debemos buscar seguir el camino de Dios, y efectivamente reconocer que este camino no es siempre el camino que nosotros elegiríamos.
Muchas veces es el camino que pensamos que es difícil y que hay otro camino que es más fácil. No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Estar conduciendo y a veces incluso tengo el GPS y el GPS me dice, gira a la derecha. Y pienso, ¿para qué voy a girar a la derecha? Es mucho más corto si sigo recto. Peligro, peligro. El GPS al final tiene muchísima más información que yo. Y muchas veces, luego después he mirado en el mapa y he dicho, qué tontería que he hecho. Es que he rodeado mucho para llegar al destino cuando podría haber llegado mucho antes. En mi mente el mapa estaba un poco torcido y sin embargo he ignorado el camino que me marcaba la ruta del GPS pensando que yo sabía mejor. Y aquí tenemos el pensamiento de exactamente lo mismo. Todos nosotros tenemos en nuestra mente un camino que nos parece recto, nos parece derecho. Y sin embargo nos advierte, cuidado, ojo, porque el fin de este camino es muerte. Estaba pensando en el personaje bíblico de Lot. Recordamos a Lot, ¿no? El sobrino de Abraham. Lot fue con su tío y ahí recibió bendición de Dios. Decía que su ganado, su rebaño era tan grande que ya no podía cohabitar con Abraham. Por lo tanto, Abraham le lleva a Lot a un monte alto y le dice a Lot, elige. Tú elige, si vas en esa dirección, yo iré en esa dirección. Y si tú eliges esa dirección, yo iré en la otra. Qué gesto de Abraham, ¿no? Este hombre mayor, este hombre que había iniciado este camino y le dio a Lot oportunidad de elegir primero. Y nos dice que Lot levantó los ojos, hizo una elección egoísta para lo que le parecía mejor a él. No le importaba por dónde dejaba a su tío. Y ahí se fue hacia Sodoma. Es curioso que tenía en un momento tantos rebaños que no podía cohabitar con su tío y sin embargo se mete en una ciudad, en una casa dentro de una ciudad. Estaba siguiendo el camino que le parecía recto. Pero ¿cuál fue el camino el fin de este camino? Leemos unos capítulos más tarde de Lot, solo en una cueva con sus dos hijas, y una historia realmente terrible, una historia de supervivencia que decimos, tela marinera esa familia, después de perder a su esposa, realmente ha perdido a sus dos hijas también, y vemos una vida destrozada. Y vuelvo a decir, hay camino que al hombre le parece recto, pero ojo, el fin de este camino es camino de muerte. Por lo tanto, entiendo que la prudencia realmente es llegar a entender nuestro camino desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, vamos a continuar. ¿Cómo podemos alcanzar esta prudencia? Porque yo me apunto. Yo no quiero tener remordimientos. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero ir por el camino bueno, el camino que es camino de vida. No quiero ir por el camino de muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues vuelvo a un pasaje que vimos hace unas semanas, porque menciona una vez más esa prudencia. ¿Recordáis en Proverbios 3? Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está el peligro en alcanzar la prudencia. El peligro está, una vez más, que hay un camino que a nosotros nos parece recto. Nosotros pensamos que sabemos todo, sabemos que este es el camino bueno, voy por el buen camino. Y estamos apoyados en nuestra propia prudencia. Y dice, cuidado, cuidado, porque no vas a llegar a tu destino si estás apoyado en tu propia prudencia. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Dice, reconócelo en todos tus caminos.
O sea, la idea es que tenemos que ir pendientes de Dios, conscientes de Dios, consultando con Dios lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el camino para la prudencia. De forma general, lo que veo aquí es que una y otra vez se conecta la prudencia con la sabiduría. Prudencia, sabiduría. Hay muchísimos textos. He puesto aquí en la hoja el 13:16, el 14:18, el 14:33. Ya que estamos en el 14, vamos a leer estos últimos dos versículos. Dice así, el versículo 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Me encanta esta imagen, ¿no? Serán coronados con sabiduría. Los prudentes deben valorar y buscar la sabiduría y van a recibir esta sabiduría. Dios les coronará con esta sabiduría. En el versículo 33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Ese pensamiento de que en el corazón del prudente lo que realmente reina es la sabiduría de Dios. Así que para ser práctico aquí, ¿cómo podemos ser prudentes? ¿Cómo vamos a llegar a ser personas prudentes? Respuesta, tenemos que atesorar la sabiduría de Dios en nuestra vida de tal forma que empezamos a pensar de una manera divina, una manera bíblica en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Eso es muy simple, pero muy simple decir, pero muy difícil hacer. O sea, ¿cómo tomamos las decisiones? Igual nosotros miramos, estudiamos las opciones e intentamos ser sabios en las decisiones que tomamos. Igual nosotros un poco vamos con ese sentimiento que tenemos dentro y lo que nos parece en el momento, esto lo hacemos. Igual consultamos con amigos y pedimos consejos a otros. Todo esto no tiene que ser malo en sí, pero hay un peligro si nosotros hacemos esto y nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho claramente en su palabra. Más bien, si nosotros empezamos a atesorar esta sabiduría en nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, ahí es donde podemos empezar a hablar de un andar que es prudente, un andar que nos permite vivir con discernimiento, un andar que nos lleva al momento en que no tenemos que sentir remordimientos porque sabemos que hemos hecho lo correcto. Por supuesto, la Biblia no habla de cada decisión que tenemos que tomar. Hay, por supuesto, decisiones que tenemos que tomar y la Biblia no nos dice lo que tenemos que hacer. Y en estos momentos hacemos bien en pensarlo bien, intentar ver si hay otros principios que nos podrían ayudar un poco en tomar esa decisión. Hacemos bien en consultar con otros. Hacemos bien en esperar, e intentar tomar buenas decisiones, pero todo esto para decir, primeramente, debemos vivir con la palabra de Dios en nuestro corazón, intentando buscar la sabiduría de Dios, porque sin la sabiduría de Dios jamás vamos a actuar de una manera prudente. Y finalmente, quiero hablar de valorar la prudencia. En Proverbios 23, versículo 4, la palabra nos dice lo siguiente. Proverbios 23, versículo 4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora, es interesante porque lo pone en el contexto de esa búsqueda de riquezas. La Biblia jamás dice que ser rico es pecado. Nunca dice esto. Pero muchas veces advierte del peligro de uno que quiere ser rico y es su gran objetivo en la vida. ¿Por qué? El que quiere ser rico puede llegar a hacer muchas cosas que no debe hacer para conseguir riquezas.
O sea, hay personas que Dios ha bendecido con la capacidad de generar dinero. Y entonces, si ellos tienen dinero, pues que lo usen para el Señor, que sean coherentes con el dinero que Dios les ha permitido ganar en la vida. Pero hay que tener cuidado con el que dice, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico. ¿Dónde está su corazón realmente? ¿Está reposado en Dios? ¿Está buscando realmente la protección y los placeres del dinero, pensando que esto realmente le va a llenar el corazón? Pero aquí en este contexto es interesante porque dice, no intentes ser rico, que no sea la meta, el objetivo de tu vida. Más bien, dice, en el versículo 4, dice, sé prudente y desiste. Y el pensamiento es, intenta ser prudente, que esto sea realmente el objetivo de tu vida. Y haríamos muy bien en vivir así. Y decir, no, el gran objetivo de mi vida es vivir de tal manera que lo que hago coincide con lo que la palabra de Dios dice. Que realmente los que me conocen ven mi vida y ven realmente la palabra de Dios que está gobernando, está guiando en mi vida. Esto es lo que realmente debe ser nuestra meta. Por lo tanto, en esta mañana, hablando de ese tema, de cómo podemos alcanzar la sabiduría, fijaos que, o alcanzar la prudencia, realmente la prudencia está delante de cada uno de nosotros en estos momentos. Aquí tenemos el plano, el mapa, para que nosotros vivamos de una manera prudente. Y la pregunta es, primeramente, ¿estamos llenando nuestra mente con esto? O más bien, venimos a la iglesia con la Biblia y nos vamos de la iglesia y ponemos la Biblia debajo del brazo y llegamos a casa, lo dejamos por allí y ahí empieza a acumular polvo toda la semana hasta el domingo que viene hay que ir a la iglesia. Eso no es alcanzar prudencia. La meta será todos los días pasar tiempo en este libro. Pero no solamente pasar tiempo en este libro, sino realmente poner en práctica lo que Dios nos dice en este libro. ¿Hemos experimentado esto como Dios usa la palabra en nuestro corazón? Espero que sí, espero que todos tengamos esa experiencia día tras día tras día de abrir la palabra y la palabra nos habla. Vemos que la palabra nos dice lo que necesitábamos ese día. Y espero que a lo largo del día vayamos pensando, ¿y qué es lo que Dios me ha dicho en la palabra hoy? Ah, sí, es verdad. Necesitaba eso. Y seguimos pensando, meditando en la palabra. Eso es donde vamos a alcanzar la sabiduría, o mejor dicho, la prudencia. Y luego he puesto un tercer punto, que es evidenciar la prudencia. Porque, una vez más, estamos aquí escuchando todos y decimos, sí, 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 sí. Yo soy una persona prudente. Pues cuando el sabio empieza a hablarnos, dice, ¿quieres saber cómo se ve una vida de una persona prudente? Os lo voy a contar. Una persona prudente, y hay 4 cosas que veo en Proverbios que nos resalta como una persona prudente realmente vive y hace 4 cosas. ¿Qué son? Primeramente, una persona prudente que evidencia la prudencia en el buen uso de la palabra. Hace unas semanas hablé de la boca y la lengua en Proverbios. Gran tema. Como dice Santiago en el Nuevo Testamento, si hay alguien que no tropieza en cuanto a lo que dice, entonces será una persona perfecta. Porque si logras domar la lengua, ya tendrás todo domado. Todos tenemos que luchar con la boca. Todos tenemos esa gran tentación de hablar y decir cosas que luego después decimos, no tendría que haber dicho lo que he dicho. Por lo tanto, una persona que realmente está evidenciando esta prudencia es una persona que sabe controlar la lengua. Dice el capítulo 10 y el versículo 19,
lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El pensamiento de refrenar los labios. No sé si habéis montado a caballo, pero si montas a caballo, hay algo que es sumamente importante. Dices, la silla, se puede montar a caballo sin silla. Es un poco menos cómodo porque el caballo suda y cuando suda, tú estás sentado encima y te llega a ti todo el sudor. La silla es cómodo, o sea, es cómoda, es mejor, pero no es lo más importante. ¿Sabes lo que es lo más importante? Tener algo en la boca del caballo que te permite frenar al caballo. Ese pensamiento, lo aplico aquí a ese pensamiento, a lo que nos está diciendo en cuanto a la prudencia. Es muy importante tener un freno en la boca, nosotros. ¿Y quién es el que está detrás que puede mover las riendas? Debe ser el Espíritu de Dios, que nos puede parar cuando estamos a punto de decir aquello que no tendríamos que decir. Deberíamos tener ese freno en la boca para poder parar y no meter la pata, no hablar de una manera necia, pero una vez más, eso viene porque nosotros debemos llenar la mente con la palabra de Dios para que cuando abrimos la boca y algo va a salir, que salga la palabra de Dios, que salga pensamientos que convienen de la palabra. Y sin embargo, muchas veces lo que sale es nuestra carnalidad. Y la prudencia se nota en la boca cuando una persona no dice todo lo que viene a la mente. Cuando una persona sabe que eso no conviene en estos momentos decir esto. Hay otros pensamientos en el 11, versículo 12 nos dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ese necio habla e insulta a las personas que tienen delante, pero uno que realmente es prudente sabe parar y no decir cosas que no convienen en el momento. En el capítulo 16, versículo 23, leemos, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Por eso yo quería decir el buen uso de la boca o de las palabras, porque no es solo no hablar cuando no tenemos que hablar. Eso es una parte importante, que tenemos que aprender a no hablar, pero también tiene otro aspecto, que es hablar y tener palabras de gracia, palabras que no solamente no decimos lo que podría hacer daño, lo que podría ser tonto en el momento, sino que hablamos cosas que realmente edifican y convienen para la persona. Eso es un reto para nosotros, decir, yo quiero que mis palabras no solamente sean, bueno, no malas, sino que realmente sean palabras que edifican, que ayudan a las personas. Es un gran reto para nosotros porque podemos hablar de tonterías que no, ni fu ni fa. Yo creo que he tenido en mi vida muchísimas conversaciones que si no las hubiera tenido, pues la vida seguiría igual. Qué pena. Tenemos poder en nuestras palabras, no solamente para hacer daño, y queremos evitar eso, sino tenemos poder en nuestras palabras para ayudar, animar, edificar, y deberíamos estar buscando hacer eso. Eso sería la prudencia de verdad. No solamente en el buen uso de la palabra, sino en no dar rienda suelta a la ira. En el capítulo 12, versículo 16, leemos lo siguiente, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Vaya versículo este, ¿no? O sea, es muy fácil. Alguien nos dice algo, nos pica, nos afecta, ¿y qué hacemos? Hay una explosión.
Nosotros tenemos una mecha en nuestra vida y la mecha es así de larga. Es como un petardo de estos, de los chavales en fiestas que tienen los petardos y están ahí con un mechero, peligro total, pero ahí ¡pum! Se les explota en la mano casi. ¿Por qué? Porque la mecha es tan corta. Y a veces tú y yo vamos con una mecha cortísima. Y cualquier cosa es suficiente para que explotemos. Y la Biblia dice eso de necios. Eso no es de prudentes. El prudente sabe aguantar y no mostrar realmente lo que le está afectando. El prudente tiene una mecha larga y antes de que llegue esa mecha, la apaga. Esa es la prudencia. Y nos dice la segunda parte del versículo aquí, 12:16, dice, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Eso es un reto muy grande para nosotros. Cuando una persona nos dice algo que es insultante y nosotros creemos que esto nos da licencia para luego después decir lo que nosotros queramos y no nos damos cuenta de que muchas veces las personas que nos dan estas contestaciones es porque están pasando por un momento difícil. Es que ellos están mal y por lo tanto nos atacan porque ellos mismos están mal. Y si nos diéramos cuenta de que realmente yo tendría que tener más compasión, más paciencia con esta persona, porque a saber lo que está pasando esta persona en estos momentos. Esto realmente sería prudencia. Fíjate que muchas veces somos capaces de reaccionar en una situación y luego después nos enteramos un poco más del trasfondo y nos sentimos con remordimiento, que tendría que haber tenido más paciencia, haber ayudado más, haber tenido una respuesta blanda que podría haber ayudado a esta persona muchísimo más. Esa es la prudencia. En tercer lugar, veo que la prudencia se demuestra en el trabajo. El capítulo 17, versículo 2, dice así, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El pensamiento de que un esclavo que es prudente en su trabajo, al final va a reemplazar al hijo de la familia. Ese pensamiento de que si somos prudentes, no solamente significa que vamos a tener cuidado con el uso de la boca, no solamente vamos a tener cuidado con esa ira que a veces podemos sentir en un momento, sino que vamos a hacer bien el trabajo que tenemos. Eso sería la meta del prudente, es decir, quiero ser el mejor trabajador en mi empresa. Quiero hacer mi trabajo bien para dar un testimonio a los demás. Y así debería ser. Deberíamos ser prudentes en nuestras responsabilidades que tenemos en esta vida y así, una vez más, no sentir remordimientos, no decir, ojalá que hubiera hecho mejor mi trabajo, no sentir que he dado el 100% en el trabajo y hecho bien el trabajo que el Señor me ha dado. Y en último lugar, he puesto aquí el punto de la evidencia de la prudencia es en reconocer a las autoridades que tenemos en nuestra vida. Dice el capítulo 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ese pensamiento de la primera autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida son los padres. Esto para todos vosotros niños en esta mañana que estáis aquí. Os veo haciendo apuntes muy bien, pero qué importante es reconocer que Dios ha puesto a una autoridad en nuestra vida, que son nuestros padres. Y si nosotros rechazamos, si nosotros ignoramos la instrucción de nuestros padres, es que somos necios. Es que vamos por el camino de la necedad. Más bien los prudentes, ¿qué hacen? Escuchan la corrección de los padres y así incorporan lo que es esa enseñanza de los padres.
Y así deberíamos enseñar a nuestros hijos desde el primer momento la importancia de escuchar esa instrucción y deberíamos nosotros poner en práctica. Ahora entiendo que llega el momento en que crecemos y ya cumplimos la mayoría de edad, ya no estamos bajo la tutela, la autoridad directa de nuestros padres y ya no tenemos la obligación de obedecer a nuestros padres en todo lo que dicen, pero seguimos con la obligación de honrar a nuestros padres. Y por lo tanto, debemos siempre honrar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Ese es el pensamiento. Esta es la prudencia que nosotros estamos viendo aquí en Proverbios. Lo volvemos a ver en el capítulo 28 y el versículo 7, donde leemos: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El pensamiento de intentar guardar la ley, intentar hacer lo que las autoridades han puesto sobre nosotros, empezando por nuestros padres, pero incluso yendo más allá a las otras autoridades. En el Nuevo Testamento nos dice claramente que como cristianos debemos buscar estar en sumisión al gobierno, a las autoridades civiles que Dios ha puesto. Podemos quejarnos y decir, sí, pero son malos. Sí, son malos y darán cuentas ante Dios por ello un día. Pero nosotros también tendremos que dar cuentas ante Dios y por lo tanto deberíamos buscar la manera prudente de reconocer las autoridades e intentar honrar esas autoridades en nuestra vida. Eso es lo que es ser prudente. Por lo tanto, nosotros queremos ser prudentes en esta mañana. ¿Y cómo se va a ver si somos prudentes? Ese discernimiento que nos permite vivir sin remordimientos se va a ver en el uso de nuestra lengua. Si estamos usando nuestra lengua para hacer daño o si estamos usando nuestra lengua para hacer bien y edificar a las personas. Se va a ver en esa ira que nosotros podemos sentir en el corazón, que puede explotar en cualquier momento. Eso es una falta de prudencia. O se va a ver en esa mecha larga que nos permite con calma tratar las situaciones difíciles y llegar a un buen fin en las situaciones de conflicto. Se va a ver en la situación en que nosotros empezamos a trabajar y trabajamos de una manera respetuosa y de una manera coherente en nuestro trabajo. Esa va a ser la prudencia. Y finalmente se va a ver en nuestra actitud hacia las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Si nosotros reconocemos las autoridades y honramos a las autoridades, incluso cuando las autoridades se equivocan o nos tratan mal, aún en estas situaciones, tratar las autoridades con respeto. Y si tenemos que desobedecer, y hay momentos que sí, hay momentos que en el trabajo van a pedir que falsifiques algo, que mientas en cuanto a algo, que hagas algo que vaya en contra de tu conciencia. Y hay momentos que tenemos que desobedecer, pero lo podemos hacer con honor y hacerlo de una manera que da testimonio de quién es nuestro Dios. Es decir, mira, yo esto no lo puedo hacer porque va en contra de mi conciencia. Yo como cristiano no puedo hacer lo que me estás pidiendo que haga. Haré otra cosa, trabajaré extra si hay que trabajar extra, pero perdón, no puedo hacer lo que me pides. Y eso sería realmente la prudencia en la vida práctica, en la vida diaria. Estaba pensando en un texto para concluir todo lo que hemos visto en esta mañana. Me vino a la mente uno de mis textos favoritos en el capítulo 4, versículo 23. Leemos lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y fíjate que continúa diciendo: aparte de ti la perversidad de la boca y aleje de ti la iniquidad
de los labios, el mismo tema que hemos estado comentando en esta mañana, pero el pensamiento de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque todo sale del corazón, todo sale de lo que hay dentro, por lo tanto hay que mirar la parte de adentro. No estoy hablando en esta mañana de cómo podemos pues, poner una capa de pintura en nuestra vida y dejar nuestra vida todo bonita desde afuera. Los fariseos lo hacían eso. Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. En todos los países del mundo hay un esfuerzo de mantener los cementerios bonitos. Incluso hay un necroturismo, gente que de vacaciones visita cementerios. No ha sido mi pensamiento nunca, pero bueno, en fin, hay de todo. Pero los cementerios pueden ser muy bonitos por fuera, con una buena pintura por fuera, pero tú no quieres ver lo que hay dentro, porque lo que está dentro no es para contemplar. Dios jamás nos llamó a poner una capa de pintura en la parte afuera de nuestra vida para intentar aparentar ser algo que no somos. Lo que nos anima a hacer es trabajar desde adentro, trabajar el corazón, esa prudencia, realmente decir, Señor, quiero guiar mi vida por tu palabra y que tu palabra sea lo que sale, nace, surge de mi vida. Esto es la forma de guardar el corazón, sobre todo, toda cosa guardada. Puede que pierdas tu salud, puede que pierdas dinero, puede que pierdas posesiones. Lo que es más, vamos a perder todas estas cosas. Por mucho que cuidemos nuestra salud, un día vamos a perder la salud. Por mucho que cuidemos el dinero, un día vamos a tener que dejar atrás ese dinero. Pero más bien lo que queremos hacer es guardar el corazón, llenándolo con la palabra de Dios. Quiero terminar en esta mañana comentando que ese camino que comentaba al principio, el camino que parece recto, pero realmente es el camino de la muerte. Puede que tú estés aquí en esta mañana escuchando este mensaje y dices, David, tengo que reconocer que siempre he intentado ir por el buen camino, pero posiblemente tengo que reconocer que no estoy en el camino que marca Dios. Estoy intentando ser buena persona, pero reconozco que no estoy realmente en el camino que es el camino correcto. Y yo no quiero ir al camino que es la muerte. Te animo en esta mañana a buscar la prudencia. La prudencia es este momento que digo, yo no voy a apoyarme más en mi propia prudencia, voy a fiarme de todo corazón en el Señor y dejar que Él encamine mis pasos. Si es tu caso en esta mañana, te invito que hoy sea día de salvación, que abandones el camino que has seguido hasta ahora para realmente buscar el camino que pone Dios, que es Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero camino a la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es ese camino que realmente no nos lleva a la muerte, que nos puede llevar a la vida. Pero si has confiado en Cristo como tu Salvador, te quiero animar en esta mañana a realmente hablar con el Señor y decir, Señor, quiero ser prudente. Quiero que mi vida sea más prudente de lo que ha sido hasta ahora. Quizás Dios ha puesto su dedo en tu corazón pensando en cuanto a tus palabras, igual en cuanto a tu ira, el temperamento que explota, igual en cuanto al trabajo, o quizás en cuanto a tu actitud hacia las autoridades en tu vida, o quizás las 4 cosas. Yo no sé de vosotros, pero es que son 4 cosas que dices, ahí estamos, ahí es donde vivimos, eso es así. Pues, ¿por qué no tomas un momento ahora y hablas con el Señor? Y haz así conversación con el Señor para que pongas hoy para cambiar, para que el Señor obre esa prudencia en tu vida,
que otros puedan notar en ti esa prudencia. Padre, yo te doy gracias por la palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble fila. Padre, pido que sigas obrando en nosotros para transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Cristo era el hombre más prudente que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Y vemos que sus palabras fueran palabras de verdad. Jamás estuvo fuera de control, actuando en ira. Realizó la obra que vino a este mundo a hacer. Y efectivamente, siempre, desde el primer momento hasta el último momento, estuvo sujeto, sumiso a las autoridades que habías establecido en su vida. Queremos ser como Cristo. Pedimos, Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Vamos a cantar juntos el mismo himno que cantamos antes del mensaje. Cuán dulce es